Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a grabar un video continuando un poco con una explicación, con un ejemplo, un video que grabé hace unos meses que se llama Trauma y Sanación. Ahí contaba, siguiendo un libro de Wapnick, lo importante que es escuchar a las personas que están en situación difícil o que se sienten víctimas o traumatizadas por un pasado, escucharlas con bondad, tratando de que emerja ese dolor y no utilizar la metafísica del curso para desunirnos de las personas, sino unirnos en el lugar donde la persona está y tal vez después practicar el perdón, ¿no? Pero en un principio no nos podemos saltar esos pasos. Ahora, en el otro video te había explicado todo eso siguiendo un libro de Wapnick. Ahora, un alumno de un curso de milagros me contactó y me contaba que él siente muchos momentos de bienestar, momentos de paz, pero también siente muchos momentos de tristeza donde emerge el dolor, emerge la tristeza y que él lo relaciona con traumas del pasado y lo relaciona con lugares específicos del cuerpo, donde aparece ese sufrimiento que tiene que ver con situaciones específicas del pasado. Entonces él me decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Dice, yo siento que entro en un bypass espiritual, en una negación si no trabajo esos traumas con herramientas de la psicología, en su caso con herramientas de las terapias corporales, porque él lo veía de ese modo, lo ve de ese modo. Entonces, ¿cómo hago para no entrar en un bypass espiritual? Y por otro lado, dice él, yo entiendo la explicación del curso, donde me dice que el único problema es que el tomador de decisiones cree estar separado de Dios, ¿no? Que la separación del Hijo de Dios. El único problema es creer en el pecado. El único problema es haber elegido la mente ego. Eh, y la única solución es elegir de nuevo, darme cuenta de que el tomador de decisiones elija de nuevo, que puede elegir paz en vez de esto. Entonces yo me doy cuenta de eso, me dice. Y me doy cuenta también que cuando quiero trabajar un trauma con la psicología, estoy haciendo real mi cuerpo, haciendo real mi pasado, haciendo real mi identidad, cuerpo, pasado, persona. Entonces dice, entro en una dualidad muy grande. Dice, yo no quiero vivir con como si fuera un bypass espiritual de negación y tampoco quiero entrar en esta contradicción entre la magia y el milagro, ¿no? Él lo decía de ese modo. Bueno, siguiendo un poco las explicaciones del anterior video que se llama Trauma y Sanación, yo le decía que la explicación del curso, como lo comenta Wapnick, es que si yo estoy sufriendo en este momento, no es por un trauma del pasado. No estoy sufriendo en este momento por lo que me pasó en el pasado, entre comillas. En realidad recuerden que todo esto fue fabricado al mismo tiempo. Presente, pasado y futuro son simultáneos, dice, hasta la física cuántica dice, ¿no? Todo fue fabricado al mismo tiempo y nosotros lo vivenciamos de un modo lineal porque el ego nos hace creer eso. Ahora, si todo fue fabricado al mismo tiempo, Wapnick dice, si yo me siento mal ahora es porque el tomador de decisiones está eligiendo en el presente sostener una memoria, entre comillas, del pasado, entre comillas, para hacerme creer que yo estoy sufriendo por ese pasado, pero en realidad es una decisión que se toma en el presente de seguir sosteniendo que estoy separado de Dios, de seguir sosteniendo que puedo elegir al ego, que el pecado es real y que puedo seguir creyendo que soy un cuerpo, pero es una elección que se toma en el presente. Entonces, si nosotros entendemos el trauma de ese modo, como que no existe tal cosa, como que sí hay un solo problema y es en la mente, la práctica de cualquier dolor o sufrimiento que emerja en nuestro cuerpo o que emerja en nuestra vida, en nuestra experiencia física y psicológica, lo trabajamos a través del perdón. No lo trabajamos, no miramos el mundo con nuestro cuerpo creyendo que está sufriendo por el mundo y por el pasado. Vamos por encima del campo de batalla y elegimos de nuevo, ¿no? Elegimos de nuevo.
¿Qué quiero? ¿Cómo puedo ver por encima del campo de batalla? Recordar quién soy, recordar que soy un ser espiritual, que Dios me creó a su imagen y semejanza. Darme cuenta que no soy víctima del mundo que veo, de que no soy víctima tampoco del cuerpo, de mi cuerpo ni del cuerpo de los otros, que no estoy disgustado ni triste por la razón que creo, que no estoy disgustado y triste por ese pasado, entre comillas, y empezar a darme cuenta que estoy triste y disgustado porque elegí al ego en mi mente. Asumo responsabilidad. Entonces lo trabajo desde el perdón, con ese sistema explicativo, con ese sistema de pensamiento. Entonces yo le explicaba a él que puede salir de esa dualidad donde él se siente en esa dualidad de decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sostener dos sistemas de pensamiento que se oponen uno al otro? Y yo le decía que sostenga solo el pensamiento de un curso de milagros porque él lo está estudiando y cree en eso. Entonces, que practique el perdón como su práctica principal. Aún así, que recurra a la magia, pero que recurra a la magia, a las terapias corporales, a lo que él quiera recurrir porque le hacen sentir mejor, porque se siente mejor. Pero la cuestión de salir de esa dicotomía que él tiene es dejar el sistema explicativo de la psicología y tomar el sistema explicativo de de la espiritualidad de un curso de milagros. Entonces trabaja con el perdón y mientras va a la magia, a las prácticas corporales o lo que sea para sentirse mejor, también sigue practicando el perdón. Entonces hace un enfoque conciliatorio entre la magia y el milagro. Y ahí se terminó la dicotomía que tiene en la mente, porque toma el sistema de pensamiento de un curso de milagros y sabe cuando está aplicando la magia y cuando está recurriendo realmente al perdón y a la sanación de la mente. Y hace un enfoque conciliatorio entre los dos. Ahora, otra cosa que él decía, eso del bypass espiritual, yo le decía que él estaba siendo totalmente honesto, estaba en contacto con su dolor. La cuestión era que estaba dándole una explicación de la psicología, ¿no? Él estudiaba también psicología. Entonces él estaba dando una explicación psicológica, pero no estaba haciendo un bypass espiritual, estaba en contacto con su dolor, con su sufrimiento. Tal vez la explicación que le estaba dando era la que él tenía que correr porque ya tenía otra explicación. Y también empezar a comprender que el curso de milagros es sanar nuestra mente y sanar nuestra mente es despejar las nubes y tenemos la dinámica del ego como una tarea por mucho tiempo y nuestra tarea es deshacer el ego, deshacer las nubes, entregarlo. Entonces, a medida que tomamos esa decisión de practicar el perdón, de poner nuestra pequeña dosis de buena voluntad, de querer volver a casa, de decirle no a la negación de la verdad que es el ego y elegir la mente recta, elegir de nuevo, la mente ego se defiende por un lado con sus trucos, con sus astucias y por otro lado va emergiendo el dolor interno y todo el contenido de sufrimiento y de odio que tiene la mente ego va emergiendo para ser entregado, para ser deshecho. Entonces, cuando vamos yendo hacia la luz, por decirlo, aparece más contenido de oscuridad y tenemos que estar eh, confiados en el proceso. La confianza en el proceso, una de las características principales, la característica principal de los maestros de Dios, que recuerde que maestro de Dios es el que elige serlo, que practica las lecciones, el que quiere practicar la sanación de la mente, la expiación, es la confianza, confianza en el proceso, que el proceso está dirigido por la mente recta y que la mente recta, Espíritu Santo, está ahí y que va emergiendo nuestro contenido ego, nuestro contenido de odio y sufrimiento y de pecado, culpa, miedo y del sistema de creencia del ego va emergiendo para ser sanado. Entonces miramos el ego y decimos, ah, bueno, eso es lo que hacen los egos sin juicio, sin culpa y sin miedo, miramos, pero va a ir emergiendo. Y va a ir emergiendo no por los traumas del pasado, como explicaría la psicología, va a ir emergiendo porque todo ese contenido está en nuestra mente ego y nuestra mente tiene que ser sanada. Entonces tenemos que tener confianza en el proceso, confianza en el proceso. Y ya no analizamos tanto, simplemente confiamos en el proceso y va a emerger.
lo que llaman noches oscuras en psicología y espiritualidad. Si aparecen noches oscuras o dolor o sufrimiento, eh, podemos mirarlos por encima del campo de batalla como un alumno feliz y practicar el perdón mientras vemos el sufrimiento como va emergiendo para ser entregado. Y ahí salimos de esta dualidad que explica, que me comentaba este muchacho, ¿no? Eh, el proceso es un proceso y tenemos que ir pasando todo ese proceso con confianza. El desarrollo de la confianza es la característica principal de los maestros de Dios y tenemos que tener confianza en que la mente tiene que ser sanada por completo para volver a casa. No tiene que quedar ni una gota de esa oscuridad. Tenemos que dejar de creer en eso, pero ese proceso de dejar de creer no lo hacemos de un día para otro, porque tenemos miedo, miedo al amor de Dios, miedo a deshacer nuestra identidad especial, nuestra identidad corporal, miedo a deshacer nuestro especialismo, nuestra individualidad, ¿no? Entonces tenemos miedo también, miedo a Dios, miedo a que Dios nos va a castigar, eso nos hizo creer la mente ego. Entonces todo ese miedo es deshecho en un proceso que puede ser largo para el tiempo del cuerpo, para el tiempo del ego, pero para el tiempo de Dios ya terminó, ya pasó, todo esto fue como una ráfaga espiritual, un instante que desapareció, volvió y terminó y nosotros estamos soñando, repasando mentalmente el recorrido. Entonces, ahí estamos. Bueno, espero haber sido claro. Finalmente, la explicación del trauma, podemos, si estudiamos un curso de milagro, podemos tomar esta, ¿no? No hay tal cosa como un pasado. Es nuestra película, es nuestro sueño. ¿Por qué soñamos esto? Porque elegimos la mente ego para soñar esto y creer que somos este cuerpo, asumimos responsabilidad y el sueño parte, es todo nuestro sueño. Desde que nacemos, queremos nacer a cada nueva vida corporal, es toda nuestra película. Entonces, como es toda nuestra película, nosotros decidimos separarnos de Dios, decidimos elegir la mente ego como tomadores de decisiones y decidimos creer que somos este cuerpo. Y lo que nos ocurre en cada presente es que estamos eligiendo en el presente a la mente ego y al sufrimiento que eso supone. Y que podemos elegir de nuevo. Podemos elegir de nuevo y así ir en un proceso de salir de ese sufrimiento. Entonces el concepto de trauma y sanación cambia de la psicología a un curso en milagros. Si trabajamos, hablamos con personas que conocen el curso y conocen la metafísica, podemos hablar en ese mismo idioma. Si hablamos con personas que no, bueno, nos ponemos en ese lugar, escuchamos, sin intentar cambiar al otro, sin intentar agregarle ideas que el otro no tiene o pensamientos que el otro no tiene. Y practicando el perdón, me uno a nivel de la mente recta, me uno a mi hermano y en total tranquilidad y paz y sin querer cambiar nada de lo que le está pasando a mi hermano, lo que hago es unirme en la mente y ver que es un ser espiritual igual que yo, ver mi inocencia, extender esa inocencia a la mente recta de mi hermano, y esa es la práctica de la sanación de la mente, de la psicoterapia y de todo. Bueno, les mando un abrazo. Chao, hasta luego.